Ustedes van a tener toda esta presentación. Si hay algo que se perdieron, no hay ningún problema, nos comunicamos y avanzamos sobre aquello que ya se ha visto. Ahora, ¿qué tenemos con el tema de los pediatras esencialmente? Que a veces demoran el tema del diagnóstico, descartan cierto tipo de señales y esperan que los padres vean que lleguen los chicos al nivel deseado y aconsejan que esperen y vean cómo se desarrolla. Pero por supuesto los padres generalmente notan estas características en los primeros 2 años de vida. ¿Y qué sucede? Algunos niños pueden tener un proceso regular, normal, hasta los 2 años, pero después hacen una regresión, lo que llamamos el autismo regresivo. Pero en general, los padres son los primeros que notan estos comportamientos poco comunes y la incapacidad de sus hijos de alcanzar adecuadamente esas etapas del desarrollo de las cuales habíamos hablado. O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Parecía diferente de su nacimiento, o sea, vimos que se desarrollaba normalmente, pero luego en un momento dado perdía aptitudes. Y muchas veces esto está relacionado con el momento en que los chicos se vacunan. Y esto fue lo que relacionó en alguna instancia en el pasado las vacunas con el tema del autismo. O sea, lo que tenemos, y ahora qué pasa que no se puede ver. En la pantalla. Porque no interpreta si es Zoom o si es... ¿Y cómo hay que hacer con esto para Es darle un clic en la pantalla porque si no, no hay forma de que... tocar la pantalla? Sí. Bueno, en este caso, Ahí, ok, perfecto. Bueno, disculpen todas estas interrupciones tecnológicas, pero bueno, son cosas que iremos solucionando en el correr del tiempo. Entonces, lo importante es esto. Y esto es lo que le tenemos que transmitir a los padres en algún momento. Cuando los padres sospechan, generalmente están en lo cierto, están en lo correcto. Y lo importante es, no deben esperar y hablar con su pediatra. Si no tienen la información correcta, consulten, tengan otra consulta con otro colega. Pero aquella impresión que los padres tienen es esencial para que se haga un diagnóstico lo antes posible. Sabemos que no tenemos medios efectivos para prevenir ni para curar el autismo, pero sí tenemos muchas formas de favorecer la intervención temprana, sobre todo de lo que es la conducta, la cognición y el habla, porque esto va a ayudar a estos chiquitos a que generen habilidades de autocuidado, de comunicación y sociales. ¿Qué es lo que nos dicen las investigaciones? Que la intervención temprana en un ámbito educativo apropiado, por lo menos 2 años antes, estamos hablando de la etapa preescolar, pueden tener mejoras significativas en los chiquitos con estas características. La intervención temprana debe y necesita comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades, sobre todo de comunicación, de socialización y cognitivas. Actualmente, y ustedes están en este campo y lo saben, la terapia de elección es el análisis conductual aplicado, que es el campo en el cual nosotros estamos trabajando y nos desarrollamos. Sabemos que no hay una cura, pero ¿qué es lo que vemos con el transcurso del tiempo? Cuando observamos a personas autistas de 18, 20, 30 o 40 años que se han
adaptado. O sea, el cerebro tiene la posibilidad de ir adaptándose a determinadas situaciones ambientales y es por eso que a veces se piensa que son personas que se han recuperado. Pero es una adaptación que hace nuestro sistema nervioso a la condición vital que le toca transitar el individuo en el ambiente en que tiene que desenvolverse. No todos, por supuesto, alcanzan esa forma totalmente independiente cuando alcanzan la vida adulta. En general, a veces necesitan un apoyo, algunos más significativos que otros, durante la edad adulta. También hemos visto, yo les diría en los últimos 10, 12 años, una cultura autista. Es más, que algunos individuos y sus familiares buscan la cura, pero hay otros que hacen una diferencia y que lo piensan, y me parece correcto, el tema de que se acepte como una diferencia y no como un trastorno. Ya lo dije al principio, no es una enfermedad, es un trastorno. Son personas diferentes, no son personas enfermas. Ahora, veamos algunas hipótesis de la variabilidad, de la prevalencia de los trastornos del espectro autista. Por ejemplo, ya hemos visto que la prevalencia aumenta con los años. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, que me empezó a interesar el tema del autismo, les estoy hablando del año 1999, de cada 1000 nacimientos nacía un niño autista. Ahora fíjense qué pasó en el año 2012. 1 de cada 88. En el 2014, el 1.5%, un aumento del 30%, 1 de cada 68. Y actualmente, basado en lo que dice el Centro de Control de Enfermedades, 1 de cada 54. Ahora, lo que llama enormemente la atención es que este número, que ha aumentado dramáticamente desde el año 80, es debido a cambios en la práctica diagnóstica y los incentivos financieros subsidiados. Tengamos en cuenta esto. Ahora, la cuestión de si las tasas reales han aumentado, honestamente, sigue sin resolverse. Pero también vemos, por muchos estudios, que hay una gran variabilidad entre diferentes poblaciones o territorios, inclusive en diferentes zonas, incluidas en un mismo estudio, hay variabilidad. Y esto, basado en análisis que se han hecho, tiene que ver con la diversidad metodológica. ¿Por qué? Y porque por una metodología diferente se realizan los estudios. La otra es la definición, los criterios diagnósticos. El DSM-4 TR, el DSM-5 TR, que es el último, el actual, y el CIE 10 y 11, tienen un componente subjetivo. Basado en los críticos que hacen de estos manuales, hablan de un componente subjetivo importante. Y esto es relevante en las formas, sobre todo, más simples o más leves del trastorno del espectro autista. Pero yo estoy resaltando aquí algo muy importante que yo estoy viendo en los últimos años. Se los leo. Es interesante resaltar el hecho de que a medida que se incrementan las ayudas educativas y médicas, se incrementa el diagnóstico. Y en sentido contrario, cuando la estigmatización del trastorno en un entorno sociocultural concreto disminuye, también disminuye la prevalencia. ¿Entienden? O sea, ¿esto qué hace? Apoya la hipótesis de que los criterios diagnósticos son parcialmente moldeables. A tener muy en cuenta todo esto. Ahora, también
hemos visto en los últimos años una migración hacia situaciones de comorbilidad. Muchos niños que antes habían sido diagnosticados con discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje del lenguaje, ahora figuran dentro del rasgo del espectro autista. Entonces, estos estudios, donde constatan que a medida el diagnóstico aumenta, se ve que disminuyen los diagnósticos de discapacidad intelectual. Y a veces existe el diagnóstico de autismo y la de discapacidad intelectual. Pero en los últimos, yo diría también unos 15 años, cuando yo comencé a trabajar en esto, la discapacidad intelectual de las personas con autismo estaba alrededor del 75%. Y hoy en día está alrededor del 35%. ¿Por qué? Porque tenemos mejores métodos como para poder determinar si un niño tiene discapacidad intelectual o no, si está dentro del espectro. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la persistencia del diagnóstico con la edad. ¿Qué sucede? Este es un punto que tiene gran controversia porque a medida que las personas crecen, van teniendo más síntomas sutiles y probablemente salen fuera de los controles médicos y desaparecen. Por lo tanto, se piensa que con la edad desaparece esta característica, lo cual no es así. La persona que tiene esta condición la tiene para toda la vida. Y también tenemos que tener en cuenta el hecho de que hay mayor conciencia sobre la condición del autismo y diferente accesibilidad a la atención sanitaria especializada, que ahora es muchísimo mayor. Por eso hay una combinación de causas que hace que esta variabilidad sea aún desconocida, y también estudios poblacionales más amplios con una metodología uniforme y sólida que ayude a determinar qué tipo de solución necesitamos para saber si la prevalencia tiene estas características o no. Veamos qué pasa con el cuadro clínico. ¿Qué es lo que observamos? Falta de interacción social, poco nulo contacto visual, evitan contacto. Esto es la mayoría de las personas que están dentro del espectro, pero cada uno, recuerden, que tiene sus particularidades. No responden a su nombre, no tienen el lenguaje o el lenguaje está alterado. La mayoría de ellos tiene estereotipias, que son esos movimientos repetitivos, rítmicos, coordinados, que hacen que los realicen siempre de la misma forma. Baja tolerancia a la frustración, risa o llanto sin motivo aparente. La mayoría de ellos tienen hiperactividad. Ahora también, ¿qué es lo que observamos? Que hay una falta de juego simbólico y una carencia de juego creativo. O sea que los chiquitos, esas actividades espontáneas que realizan, teniendo la posibilidad de generar escenarios, lugares, espacios de entretenimiento, no lo tienen. Y con respecto al juego, las formas con los elementos que ellos tienen a su disposición, esos materiales los utilizan de una manera significativa para crear nuevas cosas, cosa que no sucede con los chiquitos con autismo. Déficits sensoriales e hipersensibilidad. Hay algunos que no sienten absolutamente nada y otros que tienen una sensibilidad sumamente exquisita. Muchos se autoagreden, que esto está muy relacionado con la imposibilidad de la comunicación. Parte de ellos tiene lo que llamamos el síndrome de Tourette, que realmente se llama síndrome de Gilles de la Tourette,
que son características que aparecen antes de los 18 años, que es un trastorno neurológico, pero que aparece con movimientos involuntarios. En un primer momento aparece en la cara, en el cuerpo, y lo que llamamos normalmente tics. Y estos tics también pueden tener una forma fonológica. Con respecto al impedimento del aprendizaje, no todos aprenden de la misma manera, pero todos tienen la capacidad de aprender. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las características de la implementación de las intervenciones con el análisis conductual aplicado, la posibilidad de que todos tienen la posibilidad, valga la redundancia, de aprender. Obsesiones y perseverancias. A mí no me gusta llamarlo obsesiones, me gusta llamarlo pasiones, intereses, porque para no centrarlo dentro de una característica psiquiátrica patológica. Tienen pasiones e intereses que en general son muy fuertes. También otra cosa que se observa es la dificultad para expresar los sentimientos. Algunos se dejan abrazar, otros no, cada uno es diferente. Con respecto al diagnóstico, como lo hacemos con dos entidades que están a disposición nuestra para poder tener claro cuáles son las características que tienen los individuos que están dentro de este espectro. Uno es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, que ya tenemos en nuestra disposición, el DSM-5 revisado, y el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el número 11, que es el último, en el cual se identifican las tendencias y estadísticas actuales de este tipo de trastorno. Pero, ¿qué se necesita? ¿Qué más se necesita? Una evaluación pediátrica. El pediatra, en determinado momento, se observa estos determinados signos, tiene que hacer una evaluación por el neuropediatra. Hace la transferencia al neuropediatra y eventualmente hay una consulta con el psiquiatra infantil. Todos estos elementos, teniendo en cuenta también otras evaluaciones psicométricas, son los que ayudan a poder tener un diagnóstico y que la persona, la familia, pueda intentar ingresar al niño a un proceso de tratamiento. Para eso, también en un primer momento, que esto lo pueden manejar los padres, lo pueden manejar las personas que hacen detecciones, tenemos escalas de evaluación. Dentro de las escalas de evaluación, como todo profesional, cada uno de nosotros tiene sus preferencias. El más común de todos es el MCHAT, el Revising, que fue desarrollado por Baron Cohen. A mí, en principio, el que más me gusta por su simplicidad es el de Ángel Rivière, que es el de IDEA, es el inventario del espectro autista o la lista de diagnóstico de autismo. Hay otro interesante también, que es una lista de chequeo diagnóstico para niños de comportamiento perturbado, que es el de Bernard Friedman. Todos los demás también son elementos comparativos importantes, interesantes, desarrollados por investigadores. Yo les puse ahí en color naranja cuáles son los que yo utilizo y los que prefiero para el caso de la detección y eventualmente poder ayudar a los padres para que consulten a la persona apropiada. Veamos qué pasa con el tratamiento. Y sobre todo con el tratamiento, con el análisis conductual aplicado. Tenemos dos formas de organizar el tratamiento, que una es el análisis conductual focalizado, donde el niño va a recibir entre 15 y 25 horas semanales, o también el tratamiento amplio, el Comprehensive ABA Treatment,
donde son 30, 40 horas semanales. Pero todo va a depender de la evaluación que se le haga, las características de las conductas, la función de las conductas, y eso va a hacer que el analista de conducta decida cuál es el tipo de intervención que la persona va a requerir. Ahora, la filosofía, como yo les decía anteriormente con respecto a la posibilidad de aprender, la filosofía del tratamiento con estos programas es que todas las personas que están dentro de esta condición son capaces de aprender y siempre pueden aprender. Ahí a veces decimos que si el niño no aprende, el problema no es del niño, el problema es nuestro. Por supuesto que tienen derecho a un tratamiento efectivo y siempre ese tratamiento tiene que ser de alguna forma el menos intrusivo posible. Por lo tanto, si nos centramos en nuestra área de trabajo y en nuestro trabajo de campo, y es para lo que estamos preparados en el análisis conductual aplicado, tenemos que hacer una evaluación muy objetiva y el análisis de la condición, observando cómo esta situación afecta a la conducta. ¿A través de qué? Lo más importante que nos lleva a nosotros a tomar decisiones clínicas, que son los datos. Entonces, si nosotros entendemos el contexto de la conducta y el valor de la misma para el individuo, para la familia, para la sociedad, es que vamos a utilizar estos principios y procedimientos para incrementar, por supuesto, la salud, la independencia y la calidad de vida. Sabemos que el área en la cual estamos trabajando del análisis conductual aplicado tiene como objetivo conductas socialmente significativas. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos que tener consistencia a través de la evaluación objetiva y el análisis de los datos, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de tomar las decisiones clínicas apropiadas. Ahora, ¿qué información nosotros como terapeutas podemos ofrecerle y proporcionarle a los padres? La primera es de la preocupación que pasen a la acción, porque tiempo que se pierde es tiempo que no nos ayuda al proceso de tratamiento del niño. ¿Qué es lo primero que pueden hacer? Aprender de las señales. ¿Cuáles son esas señales del desarrollo? A partir de ahí, esa observación que hace, esos primeros detalles que los padres pueden observar, los llevan a obtener una evaluación y un tratamiento apropiado lo antes posible. El hecho es no perder tiempo, porque tenemos que aprovechar de qué manera ese cerebro está en plena ebullición, llamémosle así, en todo ese proceso de desarrollo, para hacer que esos aprendizajes sean los más apropiados posibles, dependiendo del ambiente en donde ese chiquito se va a desarrollar. Por lo tanto, la intervención temprana no solo es importante, es fundamental. Y ante estas primeras señales, lo que los padres tienen es no esperar, detectar ese riesgo tempranamente para consultar con el pediatra. ¿Y qué es lo que van a observar? Cómo el niño juega, cómo se mueve, cómo actúa, cómo habla, todas estas cosas que son parte importante del desarrollo. Nosotros podemos detectarlas si no se dan en una forma apropiada para poder consultar con el especialista. ¿Qué otras cosas podemos decir a los padres? Ante la duda, consulten con el médico. Solicitar una prueba de detección del desarrollo, como yo les mencioné anteriormente, llenar el MChat
Revise, que es una herramienta de detección la más frecuente para el autismo. Ya vimos otras que yo les mencioné anteriormente, pero el MChat, el último, el revisado, es característico para responder por sí o no, da un número. Bueno, eso es ahora. No importa el resultado. Si los padres siguen teniendo esa preocupación, consulten con el pediatra las inquietudes que tienen. Y si no tienen solución con ese colega, busquen otro colega. Pero la impresión de los padres es esencial para el tema relacionado con la intervención temprana. En mi experiencia, hay un elemento esencial para la ayuda de los padres y es este manual de los 100 días para las familias. Este manual de los 100 días es un manual que ofrece Autism Speaks, que es una organización que trabaja y atiende a las familias y a las personas con estas características. Y este manual de los 100 días son los 100 días posteriores al diagnóstico. Y este manual está organizado por profesionales, por padres, y realmente es excepcional el tipo de ayuda que da. También es importante para nosotros poder darle a los padres información de qué manera pueden obtener servicios y apoyos, porque no todo es necesario que se pueda hacer a través del médico pediatra, dependiendo de la edad del niño. Si el niño tiene menos de 3 años, puede obtener una evaluación gratuita y a comenzar a recibir los servicios en la oficina de intervención temprana. Si tiene más de 3 años, en su distrito escolar. No se necesita un diagnóstico de autismo para recibir una evaluación. Y a partir de ahí es donde se aconseja y se sugiere qué tipo de tratamiento debe tener en el aula. Vuelvo a referir información que puedan requerir, vayan a la página de Autism Speaks y ese libro, ese manual que yo le digo de los 100 días, que son los 100 días posteriores al diagnóstico, está organizado y creado por expertos profesionales de confianza y por padres. Ahora, ¿qué pasa en nuestra tarea cotidiana, profesional? A veces trabajamos en escuelas, a veces por razones que tienen que ver, que conocen quiénes somos, qué hacemos, nos hacen preguntas. Y a mí se me presenta la idea de qué preguntas de los padres deberíamos, como profesionales en esta área, saber responder. Es decir, cómo ayudar a entender el desarrollo del niño, siguiendo todas las pautas que da fundamentalmente el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, de todas las etapas del desarrollo. Y ahí es donde se puede aprender acerca de las edades y las etapas del desarrollo. Y a partir de lo que se pueda observar, si la familia, los padres puedan empezar a preocuparse o no, y esas inquietudes, ante quién las deben fomentar, decir, participar o de alguna manera consultar, que en general es el médico pediatra. ¿Y cómo le expresan eso al médico pediatra? Anotando todo lo que ustedes observan, que se diferencia de lo que es el desarrollo apropiado, de qué manera se lo van a informar al pediatra. Y esa suele ser la consulta inicial, las inquietudes de ustedes. Y el pediatra puede observar al niño también para ver cómo se desenvuelve, para que pueda hacer el mismo de evaluación del autismo o, en su defecto, enviarlo al neuropediatra o al paidopediatra o al paidopsiquiatra, perdón, como para que haya una posibilidad más precisa de un diagnóstico. A veces tenemos que evaluar qué sucede
con nuestro proveedor de servicios. Si estamos en un seguro privado, en un seguro estatal, para realizar esa consulta que tiene que ver con el seguimiento con un especialista. Y esa evaluación habitual a través de la intervención temprana nos va a dar información precisa de las características que tiene que tener el seguimiento con los diferentes profesionales que tenemos que hacer. También va a aparecer una pregunta relacionada con los costos. Y a veces los costos de las evaluaciones, si se van a hacer en forma privada, están entre los 600 y los 1.200 dólares. Pero hay que ver qué sucede con los seguros, si es un seguro estatal, dependiendo de los ingresos de los padres, qué características pueden tener para que eso no tenga un costo o un costo mínimo para los padres. Y ahí también determinar qué tipo de evaluaciones se van a realizar, pero qué sucede en el mientras tanto. En el mientras tanto, nosotros podemos darle información de qué tipo de intervenciones podemos hacer para favorecer la comunicación y la socialización. Cuando el colega, el médico, diagnostica autismo, ahí lo más importante es tener acceso al manual de los 100 días para padres. Porque a partir de ahí, que es una situación sumamente difícil para los padres, el hecho que diagnostiquen y también dependiendo de la forma en que el profesional se lo dice a los padres, en general no hay ideas de, bueno, ¿y qué pasa después del diagnóstico? Por eso es muy importante el tema de este manual y a veces también es sumamente importante en otros aspectos a tener en cuenta. Grupos de padres que tienen hijos con autismo han pasado por todo esto y pueden dar información importante, no solo para la contención, sino también de los pasos a seguir. Por lo tanto, quiero de alguna manera finalizar con esto el tema del autismo, que está relacionado con los apoyos visuales. ¿Por qué? Porque los chiquitos con estas características, con esta condición, se manejan muy bien con los apoyos visuales. Y estos apoyos visuales son imágenes u otro tipo de símbolos que pueden tener que ayudan esencialmente a la comunicación. Puede ser una fotografía, puede ser un dibujo, objeto, lo que sea, pero ayuda a la comunicación. Entonces, estos retos que ellos tienen en su ambiente con el contacto social a través de estos apoyos se ve facilitado. Esencialmente porque ayuda a los padres a comunicarse mejor con sus hijos y por lo tanto ayudan a nuestro cliente o al niño a comunicarse mejor con los demás. Les dejo también en la presentación elementos importantes que tienen que ver con los apoyos visuales. Como yo les, bueno, ante todo, ¿alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿No hay pregunta? Pues vamos a continuar entonces con la discapacidad intelectual. Vamos a hacer una síntesis, valga la redundancia, muy sintética de lo que es la discapacidad intelectual, porque también es uno de los diagnósticos con los cuales nosotros trabajamos. Y la discapacidad intelectual es una alteración del desarrollo, que genera limitaciones significativas. ¿En qué? En el funcionamiento de la cognición, en el funcionamiento intelectual. Sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque las conductas adaptativas no se producen como deberían producirse y esto se diagnostica siempre antes de los 18 años. Siempre el diagnóstico implica un cociente intelectual menor de 70. Por lo tanto, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es una
deficiencia, una discapacidad y lo que es una minusvalía. Entonces, cuando hablamos de deficiencia, hablamos de una pérdida o una anormalidad de una estructura en particular, que puede ser física, psicológica. Ahora, ¿qué sucede? Si hablamos de discapacidad, hablamos de una restricción o ausencia, que puede ser debido a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad. Y cuando hablamos de minusvalía, estamos hablando de una situación desventajosa para un individuo que puede ser producto de una deficiencia o de una discapacidad. Esto es muy importante, sobre todo para cuando el individuo ingresa en la etapa laboral. No es lo mismo una deficiencia que una discapacidad, que una minusvalía, que una incapacidad. Por lo tanto, ¿qué genera esto? Anomalías en el proceso del aprendizaje. Y este funcionamiento intelectual es muy variable. Tal es así que, me voy a adelantar un poquito, hay una clasificación que ubica a los individuos con una deficiencia, una discapacidad intelectual leve entre 55 y 70, entre 50 y 70, 50, 55 a 70. ¿Qué llamamos a esto en los Estados Unidos? La etapa educable. Esto afecta el 85% de las personas. Ahora, estas personas suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los primeros o en sus años preescolares, de 0 a 5 años. Aquí en habilidades sociales y laborales, con una autonomía que puede ser mínima, y contando con apoyos adecuados, viven sin inconvenientes en la comunidad. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual moderada? Recuerden que hablamos de discapacidad intelectual. Ya no hablamos más de retardo mental, de retraso mental, porque esa forma de dirigirse es peyorativa. Entonces, en esta parte que va de 35 a 40 a 50 a 55 del cociente intelectual, es lo que se llama la etapa adiestrable. La verdad que el término a mí no me agrada, no me agradó nunca, pero bueno, es como está ofrecido dentro del sistema escolar. Esto ocupa el 10% de la población y las habilidades de comunicación en los primeros años se pueden ir organizando. Puede haber una formación laboral que ayude también a desarrollar habilidades, también habilidades del cuidado personal, y todas estas habilidades sociales y laborales ayudan a que tengan cierto tipo de independencia. Son capaces de realizar trabajos no calificados o semicualificados, pero se adaptan en general bien a la comunidad, muchas veces en instituciones con supervisión. Ya la discapacidad intelectual grave de 20 a 25 a 25 40 ocupa del 3 al 4% de la población con estas características. Esa posibilidad de lenguaje que obtienen es prácticamente escasa o nula. Pueden aprender a hablar y ser adiestrados con habilidades esenciales de su cuidado personal. En su mayoría se adaptan bien a la vida en comunidad, pero necesitan tipos de asistencia permanente. Ya la discapacidad intelectual profunda, con 20 o 25 de cociente intelectual, el 1% o 2% de la población con estas características, ya aquí hay una enfermedad neurológica. Presenta una enfermedad neurológica. Ya hay alteraciones del funcionamiento sensorio-motor. Y funcionan o se desarrollan de una manera apropiada en un ambiente altamente estructurado.
En general, las habilidades de comunicación y cuidado personal funcionan mejor si se los instruye dentro de un adiestramiento constante, frecuente, pero muy estructurado y adecuado. Son personas que llegan a realizar tareas simples. Vamos al otro tema que nos ocupa, para no extenderme tanto el tiempo, que es el tema de el déficit de atención y hiperactividad. Situación totalmente frecuente en los chiquitos. Este trastorno es un trastorno crónico, que es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico. O sea que frecuentemente es diagnosticado en la infancia, pero puede, y en la mayoría de los casos, persiste en la edad adulta. Características: inatención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. La respuesta al tratamiento es alta en un primer momento. A largo plazo hay dudas de los beneficios terapéuticos. Y en general, con el tiempo puede acompañarse de otras situaciones relacionadas con comorbilidad psiquiátrica, como ser trastornos del estado de ánimo, trastornos por ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos del espectro autista o la drogodependencia. También se le asocia con el trastorno negativista y desafiante. El manual de diagnóstico y estadístico médico, en el DSM-5, habla de que los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenido, o la mayoría de las veces que carecen de un atractivo o novedad intrínseca. Ya en el último manual, en el DSM-5-TR, aparece que esta situación, estos cambios, hay un cambio con respecto a la edad. En el DSM-4 era a los 7 años, acá es a los 12 años. Entonces, tenemos que ver estas características, estas diferenciaciones de la época de comienzo. 3 tipos: predominantemente hiperactivo o impulsivo, predominantemente inatento o combinado. En general, el que más se da, el que nosotros observamos en los chiquitos, es el combinado. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia que tiene es del 5,30 y hasta los 18 años de edad. Diferencias, por supuesto, dependiendo de los grupos culturales y los niveles socioeconómicos, eso se ha observado, pero miren lo que pasa, representa si el 40% de las consultas de los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. También vemos que entre el 60 y el 75% de estos chiquitos continúa presentando síntomas en la edad adulta. La proporción de los niños y niñas con TDAH es 4:1, de 4 niños a 1 niña. Pero en los últimos estudios que yo estuve observando, en la edad adulta se da 1:1 prácticamente. ¿Y qué nos dice esto? ¿Que los varones bajaron? No, las mujeres subieron. Están 1:1. ¿Por qué? Bueno, hay muchas condiciones sociales, ambientales, que hacen de que este trastorno se vaya incrementando y expandiendo. Etiología. Hay un origen hereditario en el 80% de los casos. Bueno, en el 80% de los casos. No hay una transmisión familiar del trastorno, o sea, que tenga que ver con los patrones de cómo la familia se comporta, la parte educativa, pero se estima que hay un 20% que influye en esto.
Estos factores genéticos también se suman a esto con los factores ambientales para que la condición exista. Estas causas congénitas podrían actuar durante la gestación. Por eso se ha hablado o se hablaba años atrás del tabaquismo en las mujeres. Ahora no se considera tan importante como en otras épocas. Pero es de notar que estos factores ambientales, el tabaquismo, la intervención del factor netamente genético, es lo que de alguna manera nos da una información más plausible de lo que puede suceder. Hay una historia prenatal, perinatal y postnatal. En la prenatal se cita, por supuesto, a las madres que padecían un estado de salud, las madres que tomaron medicamentos, consumo de sustancias alcohólicas durante el embarazo, influye. En la perinatal, bebés que tuvieron complicaciones, en el sufrimiento fetal, hipoxia, el nacimiento con los fórceps, eclampsia en las madres, que los partos duraron muchas horas, y sobre todo bebés que tuvieron menos de 2 kilogramos de peso y que nacieron antes de los 8 meses. En la historia postnatal vemos que son chiquitos muy activos y bastante insistentes para querer solicitar o adquirir las cosas y tienen ciertos problemas para conciliar el sueño. Hay también factores evolutivos, que lo dejo para que ustedes lo observen, de cuando empezaron a caminar, a gatear. Y esto está relacionado con dos partes importantes del cerebro, que son los ganglios basales y los lóbulos frontales, que son dos estructuras que afectan el comportamiento humano. Estos cambios, que se han visto que son cambios negativos en ambos lugares, está relacionado con dos sustancias importantes, que son la dopamina y la noradrenalina. Estas dos sustancias abundan en las personas regulares, en los ganglios basales y en el lóbulo frontal, pero no están en suficiente cantidad en las personas que tienen estos trastornos hiperactivos. Por tal motivo, el funcionamiento del cerebro no es el apropiado y el estado de anormalidad, si no hay un tratamiento, es permanente. Para no quitarles más tiempo, les agradezco el hecho de haber compartido conmigo este encuentro. Nos vemos nuevamente en un mes para tratar otro de los temas que están relacionados con el proceso de la educación continua de ustedes. Así que cualquier duda que haya quedado sobre este tema en particular y que ustedes quieran consultarme, se comunican con Junior y de cualquier manera nos ponemos de acuerdo para cubrir aquellas preguntas o consultas que consideren apropiadas. En este momento en particular, ¿hay alguna en la que puedo compartir con ustedes alguna respuesta? Así que les agradezco el haber compartido y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.